damos la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Antonio Torres. Antonio, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Siempre a vosotros por recibirme también. Antonio Torres, artista polifacético, por un lado plástico, restaurador de antigüedades, también diseñador de juguetes por tanto artesanales, escritor, narrador, ensayista y gran conocedor de la cultura mesoamericana. Continuamos, Antonio, con ese periplo por el área maya, por esa gloriosa y grandiosa civilización, concretamente por sus manifestaciones artísticas a las que ya te has acercado en títulos como Mesoamérica, retrato cultural del territorio, y Sensuntli, pueblos y pobladores indígenas. Dos títulos, sobre todo el primero, ¿verdad?, que están empezando a penetrar, y de qué manera, en Estados Unidos. Pues sí, muy contento que estoy, también en México, algo en Guatemala, especialmente en esa zona mesoamericana. No como quisiera, pero bueno, todo se andará y todo despacito, bien hecho. Pero es un paso más, ¿verdad? Llegar al norte de América, me lo comentabas antes a micrófono cerrado, esa comunidad hispanohablante también muy amplia, ¿verdad?, que se interesa por esas raíces, por esos orígenes, además en su caso especialmente motivados, ¿no?, por encontrarse fuera del porque territorio. Se queda ese recuerdo de lo suyo y como que no quiere perder esos vínculos, entonces siempre como que está uno más interesado en sus raíces, ¿no? Sí, siempre es apasionante este mundo de la cultura, de todas las culturas, pero especialmente la mesoamericana, que es la que más me atrae, y los mayas pues casi más que otras, no más que otras porque todas son interesantísimas, pero los mayas tienen algo que es que en muchos casos, en casi todos, en todos los campos artísticos y culturales superan al resto porque digamos que es como la cultura esplendorosa, ¿no? Hay otras también, no vamos a menospreciar las otras, como las aztecas o las toltecas, o hay muchas más, las olmecas, pero esta en concreto es fantástica. Su tiempo, digamos, su periodo estrella va en el clásico, del 200 al 900, de esta era. Y a partir de ahí pues empezó a decaer tanto que cuando llegaron los españoles ya estaba en decadencia tanto, y muchas de las ciudades ya estaban que no las encontraron, no las conocieron porque estaban ya en la selva se había apoderado otra vez de lo suyo, ¿no? Y bueno, pues sí, ahí sí la cultura y el arte, como toda la cultura en concreto, maya, pues sí, siempre ha estado, es muy propia, tiene unos caracteres muy propios, muy suyos, muy especiales, aunque sin perder esa influencia, como todas las culturas mexicanas, mesoamericanas, de otras culturas también del área. En este caso, en el periodo formativo, pues ahí es los olmecas los que influyen, ¿no? Se puede ver en el Mirador, en la ciudad, luego Tikal, en la ciudad, digamos, más importante del clásico, y ahí es Teotihuacán, la cultura teotihuacana la que influye. Y por último, en el posclásico, pues está Chichén Itzá, que son los toltecas los que se influyen, y especialmente en esa ciudad, ¿no? Hablamos de ciclos, pero también debemos concretar por zonas geográficas la mayor o menor incidencia, ¿verdad?, de determinadas manifestaciones. Como muy bien has dicho, destaca el arte maya no solo por esa fuerte personalidad, esa exquisita manufactura, sino también por una increíble variedad, ¿no?, dentro de ese pulso y de esos parámetros comunes, ¿no? Sí, todos los campos prácticamente, hasta algunos que se conocen muy poco, como la música, que yo he tenido poco contacto con eso, pero yo me imagino que sus sonidos son más de viento y de percusión, ¿no? Son los más rudimentarios, digamos. Pero también teatro, aunque no tenga referencia de ninguna obra así, pero sí eran muy expresivos en muchos campos. Y luego, eso aparte de otras ciencias, ¿no? Pero, por ejemplo, la arquitectura es magnífica y muy variada, influye, porque también fue muy extenso el área de los mayas, y la escultura magnífica también, y todo, incluso la plumaria y la lapidaria, los objetos de decoración, o las plumas también, porque ellos eran como muy coquetos, ¿sabes? No les gustaba mucho presumir, aunque claro, presumir a los pudientes, a los que estaban en la parte noble, digamos, en la parte más que tenían más privilegios, pero luego la parte del pueblo pues era muy sencillo, porque eso no llevaban tantos penachos de pluma, ni tantos adornos, ni pieles de jaguar, ni nada de esto, sino que ellos iban más del campo, digamos, eran más agricultores, entonces eran un pantalón
el hombre, que le llamaban patí, y el huipil de la mujer, la falda y su mantón. O sea, que era muy rudimentario, digamos, pero luego en cuestión, cuando se ponía adentro la parte privilegiada, la casta privilegiada, ahora que se lleva tanto de moda esa palabra casta, pues sí, era muy presumido y muy exultante en todo. Bueno, pues si te parece podemos comenzar precisamente con la arquitectura, a la que hacía referencia. Es muy buen ejemplo de esto que comentábamos, ¿no? De esa mezcla entre el carácter muy acentuado, muy pronunciado, un estilo muy marcado, y también la diferencia según áreas o subáreas geográficas. Y es que hay símbolos de esta civilización, Antonio, como las imponentes pirámides que, sin embargo, no se encontraban en todas las ciudades mayas. En Cancuén se levantaría un monumental palacio y está rodeada de montañas con cuevas naturales. Así que, bueno, esto nos lleva a preguntarnos cómo se elegían esos perímetros para construir centros ceremoniales y cómo se ubicaban, ¿verdad?, esas diferentes zonas dedicadas al culto, que, como decías, es básico y fundamental en todas las manifestaciones de esta cultura. Sí, la religión es la que marcaba, ¿no?, la cultura. Entonces las ciudades, digamos, que empezaban por el centro ceremonial. Y hay elementos, por ejemplo, las cuevas, que son tan importantes como que es un elemento también tan importante como la pirámide, como el templo, porque era un sitio donde se podía tener contacto con los dioses, ¿no?, con el más allá, tanto los del cielo como los del inframundo. Y entonces hay, por ejemplo, en esta ciudad que tú comentas, pues no hay una pirámide grande, pero sí hay muchas cuevas. Entonces, aunque tiene el mayor templo de toda el área maya, el más grande de todos, pero sin embargo esta curiosidad, o sea, lo que quiere decir que las pirámides no eran obligadas, digamos, como una cosa que tuviese que tener todas las ciudades, porque en este caso no. Lo que sí tenían eran unas pautas en común, ¿no? Unas con Mesoamérica con el resto, que a excepción de Teotihuacán, que eran dos líneas así paralelas y se ponían todos los edificios, el resto era muy naturalista, sino que todas las ciudades se iban adaptando al terreno. Eso era una característica que es compartida con todo lo Mesoamérica. Y bueno, era la piedra lo que hacía eso, digamos, la piedra era el elemento principal para estas ciudades, para la construcción, que se empezaban especialmente por la pirámide mayor. Había las plataformas, las bases, la base piramidal esta, no quiere decir que la pirámide en sí sea todo el templo estaba encima de esa pirámide. Podía tener las plataformas que todos los edificios del centro, de ese centro ceremonial, desde las plataformas ceremoniales, los palacios donde estaba la gente más privilegiada, o las pirámides, o los observatorios también, astronómicos, todo eso se hacían sobre plataformas y dependiendo de la importancia, pues se hacían diferentes alturas, desde 1 metro hasta 45, por ejemplo, las pirámides. Pero lo que era el templo, donde se celebraban rituales, era la parte arriba en la pirámide. Características propias de la arquitectura, pues, por ejemplo, las escalinatas, que eran todas, tenían una parte siempre de escalinata, en los juegos de pelota también, que eran también en todas las ciudades lo hay, excepto en algunas que son muy pequeñitas, pero prácticamente en todas. Y como te digo, la piedra era lo que hacía, el arco también, creo que es muy importante, no se me olvide, pero un arco, no un arco redondo como estamos acostumbrados a verlo, sino en forma un falso arco que terminaba en pico, o sea que eran, digamos, como escalones a la inversa que se van subiendo hasta arriba, ¿no? Eso era una particularidad propia de los mayas. Y muchas veces lo utilizaban como ornamentación, como decoración, más que como una cosa práctica de uso, ¿no? Ellos montaban primero, no es curiosidad, pero ellos montaban primero su pirámide principal, la más grande, en una parte occidental. Luego una estela que marcaba, porque las estelas son unos monolitos de piedra, donde imprimían sus símbolos para marcar la fecha, digamos. Y a partir de ahí, otras 3 pirámides o otros 3 edificios más pequeños, justamente enfrente, pero siempre buscando la posición del sol, para que en los solsticios y los equinoccios esa posición sirviera como un observatorio astronómico, dependiendo del sol de cómo entrara. O sea que lo tenían todo planificado, no era costumbre. Luego había, como te digo, eso es importante, la pirámide, porque era el templo arriba, que el templo era pequeñito, 2 o 3 habitaciones. Lo que sí llamaba la atención, y hay ciudades en las que siempre era el edificio más alto y siempre sobresalía por encima de la selva. Y algunos de los templos ya encima de la pirámide, pues tenían unas crestas pintadas, decoradas para llamar la atención, ¿no?
Luego estaban las plataformas ceremoniales, que eran plataformas de 2 metros aproximadamente, también con una base de piedra, y tenían unos adornos, unas esculturas de adorno a todo alrededor, digamos, y una estaca de madera que se supone que es donde colgaban las cabezas de los sacrificios, cuando recordaban las cabezas de los sacrificados, y ahí la clavaban. Los palacios también están en el centro de esa ciudad, en los centros ceremoniales, y es digamos, el hábitat, el sitio donde vivían la casta dominante, ¿no? Y están muy ricos, adornados ricamente y muy suntuosos, ¿no? Con mucha suntuosidad. Y los observatorios astronómicos, que ya te digo, son importantísimos, sin olvidarnos siempre el juego de pelota, porque es algo tan simple que podríamos decir, bueno, esto como algo de pasatiempo, pero no. Algo ritual, ¿verdad? Claro, tenía importancia en todo, político, social, claro, y ritual la religión, o sea, que todo influía ahí en eso. Hay ciudades que no, como Comalcalco, muchas veces se me con tanta, así, claro, como no es nuevo para él, sí, es extraño para mí ese idioma y esos nombres. Que por cierto es la ciudad donde digamos, el banco de la ciudad bancaria, porque era donde se producía el cacao, y el cacao, sabes tú, sí, que era la semilla. Ahí pues no hay canteras pétreas, o sea, no hay canteras de piedra para extraer. Entonces ahí todo no había pirámides, o sea, no había zonas así de piedra, era todo más de ladrillo cosido. Y la arquitectura, eso, sí, la piedra lo que trataban de hacer siempre, que lo sacaban de las canteras, era de tratarla cuando estaba fresca, para aprovechar la humedad de la piedra, porque todo se hacía, era muy rudimentario la herramienta que tenía, y todo se hacía prácticamente con percusión, o sea, con las propias herramientas, a lo mejor con obsidiana o con otras piedras un poco más duras, pero siempre con piedra, golpe a piedra. Y al principio pues se utilizaba una mezcla, porque utilizaron una mezcla de la piedra caliza esta, que la batían y la quemaban. Eso tuvo mucha culpa también, con tanta madera como se quemó para dejar la selva. Y así consiguieron una mezcla que, si no, muy similar al cemento. Que además progresivamente se fue abandonando porque el encaje de sí, las piezas cada vez era mejor, ¿no? Claro, porque ya la técnica fue tan superior que ya llegó un momento que se utilizaba nada más que para algunas vigas para el techo, para las columnas, para cosas más, pero prácticamente ya la piedra encajaba, ¿no?, en todo esto. Y bueno, nos preguntamos, la verdad, cómo sin herramientas de metal, sí de piedra, como comentabas, o elementos tan esenciales como la polea o la rueda, de qué manera se llevaban a cabo pues la construcción, ¿no?, de estos imponentes monumentos, ¿no?, algo que sigue asombrando, ¿no?, al individuo actual, y que se ve tanto desde allí, sobre el terreno, como desde el mundo occidental, ¿no?, cómo era posible erigir tales edificaciones. Pues todo esfuerzo manual, porque la metalurgia no existió en ese, ahí no conocían, como tú has dicho, ni la rueda, ni la polea que la ayudara, ni siquiera había animales de carga, como caballos, como bueyes que pudieran tirar de todo eso, entonces lo hacían todo el esfuerzo manual. O sea, es impresionante cuando uno mira esos edificios y todo esto, ¿no? O sea, más todavía se cabe, con más importancia, más valor se le da, ¿no? Has hablado antes de esas plataformas a partir de las cuales se construían esas pirámides. En cuanto al, pues al sentido, a la razón de ser, a la motivación que llevaba a construir estas plataformas y a su propia fisonomía, ha sido muchos los estudios. Hablábamos en la anterior ocasión, Antonio, de cómo en las últimas décadas, sobre todo en los últimos 30 años, se había avanzado mucho en torno a la civilización maya en general, al arte en particular. Y es que hay arqueólogos que sostienen que algunas de esas pirámides contenían verdaderas necrópolis. Sí, porque al principio se pensaba que era como un elemento con relación con el cosmos, ¿no?, todo relacionado con la estrella y con toda la astronomía, pero luego se han ido descubriendo que todas esas bases, ya no son las pirámides, sino de otras bases también, pues se han encontrado muchos enterramientos. Todos son de la clase dominante, ¿no?, lo que entraba ahí, desde los sacerdotes a militares, a los nobles, digamos, ¿no?, de los gobernantes. Entonces eso va cambiando un poco del concepto que tenían ellos, que se pensaba que era todo tan religioso, pero no, eran muy prácticos, incluso dentro del palacio también, en las zonas de palacio donde convivían, porque estaban muy apegados, digamos, muy allegados a su antepasado, ¿no?
Entonces ellos como que los mantenían, los enterraban debajo de sus palacios donde vivían también para tenerlos ahí, un poco más o menos como en la iglesia. Hoy tenemos los enterramientos también en la iglesia. Has hecho mención de ese juego de pelota que, bueno, en el cual podemos ver de alguna manera el estilo de vida, ¿verdad? Y la percepción incluso cosmogónica que tenían los mayas, a pesar de que nos pueda parecer, como decías, pues una actividad sencillamente de ocio. En absoluto era algo mucho más trascendente, mucho más relevante. Se originaba hacia el 2500 a.C. en la región del Golfo de México, y bueno, tú lo llegas a definir como un enfrentamiento entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Sí. ¿Cómo evoluciona pues, este divertimento de esa manera? Para que tú veas la importancia que tenía religiosa y mística y todo esto. Pues se supone que los juegos de pelota ya viene porque es una influencia mesoamericana a lo largo de todas las culturas, ¿no? Y se supone porque ya los olmecas, estos grandes cabezas colosales de piedra que se ven, tienen una especie de casco que podían aparentar ser, y pudieran ser porque todavía no se tiene claro, que fueran unos cascos militares de guerreros y de cosas así, o incluso de la clase dominante, porque se parecen mucho, ¿no? Tenían los labios muy prominentes y una facción así medio mongoles, una cosa extraña, ¿no? Pero no, parece que pudieran haber sido incluso jugadores del juego de pelota. Sí, ahí fíjate si tiene importancia que uno de las víctimas, digamos el perdedor de eso, que podían ser sacrificados luego, de hecho yo pienso que todos eran sacrificados, eso se salvaba, iban al cielo, al paraíso, fíjate qué cosa, ¿no? Pero podían haber sido también porque normalmente casi todos los que perdían eran esclavos de otras guerras que tenían. Entonces, claro, casi todos perdían porque estaban en condiciones físicas peores que los otros, o sea, que se enfrentaban dos, y tú imagínate un esclavo que viene de sabe de dónde, o que está en unas situaciones, unas condiciones de convivencia, viviendo que no son las adecuadas, o sea, que siempre estaba a favor, tenían más posibilidades de ganar los jugadores. Era una pelota de caucho y era en forma de I latina el campo, I mayúscula latina, y tenía dos grandes gradas, digamos, dos escalinatas escalonadas, unas características que te he dicho que la arquitectura maya es muy importante y es una, digamos, de las señas de identidad. Y el aro era un aro que había en uno de los laterales. Entonces no se utilizaba con el pie, como podríamos imaginar ahora, ¿no? Se utilizaba pues con los hombros, con las rodillas, con la cadera. Sí. Entonces podía durar días, hasta que el primero que marcara, digamos, un aro de eso y colara una pelota de caucho por aquel aro de piedra que había en la pared. Entonces ya el perdedor era el que iba directamente al patíbulo, se cortaba la cabeza y luego directamente ya al paraíso. Bueno, sacrificado, pero una especie de redención, ¿no? Podemos entender. El concepto que tenían ellos del bien, del mal, de todo esto. A vida o muerte, y de manera literal. También destacó y mucho la civilización maya, notablemente en la escultura, tallas de extraordinaria belleza que reflejaban igualmente, Antonio, pues una manera de vivir y de ser, esa armonía entre el naturalismo y el estilismo con la recreación de una figura humana, como constatas, pues con textura redonda y fuerte, ¿no? Por dar así a grandes rasgos, muy grosso modo, cuáles eran pues las trazas, ¿no? Habituales, las constantes de, bueno, por lo menos de las recreaciones, de las representaciones escultóricas que hoy conservamos, ¿no? Yo pienso que su expresión estrella, la escultura, y tenían diferentes técnicas, la incisión, el bulto redondo, la modelación, el relieve alto y bajo, y utilizaban materiales, la piedra es la principal, digamos, ¿no? El material, el elemento principal, pero luego en otros también, desde el barro o la madera, y, o sea, que no se quedaban ahí, y luego la escultura iban por todas partes, o sea, estaba en todos los edificios, desde escaleras, desde dinteles, en los frisos de los juegos de pelota, los adornos, en las plataformas ceremoniales, en todos los edificios así por fuera, incluso por dentro, y casi todos los palacios estaban ricamente decorados con estuco, se hacía, y al fresco, pintado al fresco, y al mismo tiempo el relieve también. Ese relieve se hacía sobre el estuco, como te digo, pero la piedra era la que marcaba, la piedra era fundamental, tenían su técnica. Se cree que es posible que la madera tuviese, porque es muy
es muy extraño, ¿no? Digamos que así, que pasaran de golpe, de buena primera, a utilizar la piedra sin haber pasado por otros elementos o por otros materiales más moldeables, más fáciles de Pero también de perecederos, tratar. claro. Claro, como la madera. Si no hubiese sido porque se han encontrado han quedado algunos restos, entonces ya se ha podido saber de que si ahí está el resultado, es lógico de que tuvieran una técnica muy depurada en esos materiales. Porque es muy complicado que hacer unas obras tan estupendas, tan magníficas, sin haber pasado así de buena primera, entrarse en la piedra con lo dura que es para tratarla, y más sin la herramienta que tenía, o sea que era todo, la obsidiana podía hacer, y alguna piedra así un poco más dura, y tenían un martillo y a base de percusión, de golpe. Eso sí, tenían sus técnicas y sus formas para ir modelando, digamos, sacándole, quitándole todo lo sobrante a la piedra, a ese monolito, a esa piedra inmensa, donde sacaban su escultura, y quitando todo lo que sobraba hasta descubrir lo que había dentro, la escultura en sí, la imagen, claro. Aunque estábamos hablando de escultura, pues tú has hecho alusión a la pintura, ¿verdad? Y es que, pues efectivamente, el paisaje, la fachada, cada una de esas representaciones no tenían ese aspecto ocre, ¿verdad?, con el que hoy nos encontramos. Y esto nos recuerda un poco a la perspectiva, ¿no?, que hemos tenido en Occidente durante siglos de la antigüedad grecolatina, ¿no? Como, sobre todo, pues en el siglo XIX fuimos asentando esa idea de esa escultura marmórea, blanca, y cómo el neoclásico rescata también, ¿no?, esa imagen que no fue así, ¿no? Simplemente esa policromía se había perdido, ¿no? Con el paso del tiempo. En el mundo maya la paleta cromática, el color es decisivo, importantísimo, y además hay una asociación directa entre cada uno de los colores, las tonalidades y las determinadas emociones o sensaciones o ideas, mensajes que se querían transmitir. Sí, era muy simbólico como en todo. Eso es otra característica también que une a todos los pueblos mesoamericanos. La pintura, digamos que sus dibujos eran especialmente murales, pero también lo hacían en cerámica, lo hacían en un montón, en dinteles, en la madera también, en piedra, en todo. Y las ciudades, como tú dices, no es como estamos acostumbrados a verlas, sino que toda la escultura y todo estaba en el color. O sea, el color era una ciudad viva, yo me imagino, cuando lo pienso, un fondo verde, una selva así, y nada de ocre, sería lo justo, pero casi todo estaba todo lucido y todo pintado, y vamos, sería una ciudad fuera de lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Los dibujos de la pintura son dibujos, como digamos siempre, si no tienen movimiento, son dibujos planos. En la forma, ellos pintaban el personaje, el ser humano era lo que más importaba, también animales y estas cosas vegetales, pero hay una cosa que siempre, casi todo lo más representados, digamos que son porque son en los palacios donde más quedan, son la casta dominante y los militares, porque lo que hacen es resumir o relatar un acontecimiento, digamos, histórico o simbólico de esa ciudad. Los personajes mayores, los castas dominantes, son los que marcaban. Luego hay otros personajes, digamos, más pequeños, como no tenían esa tercera dimensión, digamos. Claro, no hay una perspectiva, pero sí determina el tamaño y la estratificación social. Claro, entonces, por ejemplo, la mujer y los niños y los esclavos quedaban más pequeños, y no es que fueran más bajitos, sino que estaban más alejados, eso es lo que resumía. Luego, respecto al color, pues sí, porque por ejemplo, en un azul ondulado, esto significaba el mar o simbolizaba el mar. El verde, por ejemplo, podía simbolizar las plumas del quetzal, y el amarillo, pues la paja del techo, de los techos que se hacían con paja, así, de materiales perecederos. O sea que cada uno luego, no todo lo, digamos que habría que hacerlo tal cual, o sea que era obligado que cada color también se podía, era flexible, o sea que hay veces que no, porque por ejemplo también en los rostros se han pintado de blanco o no se han pintado de blanco, dependiendo cómo. Pero la pintura es magnífica, y yo me imagino, porque ahora lo vemos en las ciudades así, en pétrea, color piedra, pero imaginándolo, y muchas veces que he visto también algunos montajes o algunos dibujos hechos por ordenador y se ven con ese colorido, que aquello tendría que haber sido maravilloso. Claro, maravilloso los centros ceremoniales, porque el resto, digamos, de la ciudad, todo lo que eran aldeas y eran cabañas, eran cosas más. Pero lo que era el centro ceremonial, lo que estamos acostumbrados a ver hoy, eso tendría que ser un esplendor tremendo, claro.
y lógicamente es lo que antes hemos perdido, aunque sí conocemos técnicas como el fresco en los murales, el material utilizado, los diferentes procedimientos, cómo se llevaban a cabo estas obras. Y bueno, nos lleva por supuesto a hablar de pintura en el área maya, a las pinturas de Bonampak, obra maestra del arte antiguo universal y una herramienta además, un instrumento privilegiado, Antonio, para conocer a los mayas de ese esplendoroso periodo clásico. Sí, Bonampak y San Bartolo en Petén, sí son los más importantes. Bonampak tiene la particularidad que prácticamente todo el palacio está pintado. Y claro, ellos, porque lo que te decía antes, no solo pintaban por pintar cualquier paisaje o una como ornamentación, sino que lo que reflejaban era sus acontecimientos sociales, desde el nombramiento de un rey hasta un acontecimiento de una lucha, un triunfo o también una derrota, o alguna fecha determinada que estuviera relacionado con la astronomía, porque para ellos también era, como decimos, muy importante, sí, en todo. Y también debemos hablar, por supuesto, del campo de la cerámica y sus dos ámbitos, el puramente decorativo y el más rudimentario, aquel que nos lleva a los útiles de cualquier vivienda que efectivamente pues iremos determinando, ¿no? En base a su altura, a su categoría, a su poderío económico, animales, figuras geométricas, textos, una disciplina pues muy variada, ¿verdad? Tanto en objetos como en calidades, ¿no? Sí, los motivos, los que acabas de mencionar, los textos eran muy importantes porque también reflejaban ellos todos estos acontecimientos en esto, pero mayoritariamente eran los dibujos geométricos, ¿no? Era una cerámica fina, delgada, y la cocían en horno abierto a 800 grados de temperatura, muy colorista, y utilizaban dos tipos de pintura diferentes, ¿no? Una más viscosa y otra más suave. Y bueno, la influencia de la cerámica es que es muy importante porque para los arqueólogos, digamos que el material o los restos por donde ellos marcan todos los periodos culturales. Ellos seguían siempre por la cerámica porque prácticamente en todas las culturas de cerámica. Y dependiendo de la evolución de la cerámica van midiendo o catalogando la evolución de la cultura. Es lo que más restos se ha encontrado, de una cantidad inmensa de restos de cerámica, ¿no? Pero la había de distintas formas, los útiles, de los platos, las ollas, los tradicionales, pero luego los funerarios también, y luego los rituales, o sea que habían diferentes. La cerámica era muy rica y muy expresiva, y ahí se encuentra tanto como en la pintura, o en la escritura o en la literatura también se encuentra ahí, es donde encontramos, digamos, toda la base de la historia y de lo que es la cultura y del pueblo maya. Haces mención, Antonio, a esos elementos del arte lapidario que hoy sabemos que eran artículos de comercio muy valorados y demandados, y además con materias primas muy diversas, desde el hueso, el hule, la madera, hasta las turquesas, el cobre e incluso el oro, ¿no? Sí, pero eran más... ellos no tenían metalurgia, como te acabo de decir, entonces es extraño. Aunque se han encontrado las piezas de ornamentación de la lapidaria, se han encontrado desde Panamá, en puntos tan extremos como hasta Teotihuacán, ¿no? O sea, que está retirado del núcleo maya. Pero lo de los metales como que está un poco ahí extraño, porque ellos no controlaban los metales. Entonces eso sigue siendo uno de los enigmas, ¿no? Que nos encontramos, entonces el oro, el cobre, hubiera habido, lo lógico es que hubiera más expresiones en otros campos, o el mismo, pero de otra forma. Pero se han encontrado ahí en detalle. Entonces se piensa que eso puede ser una importación, especialmente de Centroamérica, porque ya le venía de la parte sur del continente. Ellos sí, la parte de los Andes y estas culturas de ahí sí ya controlaban la metalurgia un poco. Entonces esta influencia puede ser de ahí. Pero el oro, el cobre, uno no sabe nunca hasta qué punto, pero resulta extraño, ¿no? Es curioso que estén ahí, pero no. Las piedras, pues había de eso, desde la turquesa también otra cosa que yo creo que no. El jade, pues sí, las conchas, el cristal de roca, e incluso la cerámica también, policromada, eran adornos, eran, ya te digo, muy coquetos, les gustaban, y junto con las plumas, ellos llevaban plumas por todas partes, ¿eh?
Y ahí quería yo llegar al arte. Que podían se ponían plumas para salir a volar. Al arte con plumas, efectivamente, sí. Esa técnica que bueno, observamos fuera y dentro del área mayense, para penachos y otros adornos, y con ese especial protagonismo del quetzal, ¿no? Sí, claro, el quetzal está... los animales para ellos, la naturaleza era, ya te digo, muy importante, y las plumas pues por la vistosidad. Entonces, como ellos estaban en la zona de selvática, que es donde se dan este tipo de aves así, del quetzal tan vistoso, que tiene la cola y las plumas tan preciosas, pues entonces ellos lo utilizaban como mercancía y tenía mucho éxito en todo. Y era una de las mercancías estrellas, digamos. O sea, que ellos lo utilizaban, iban caminos, porque como no tenían carro, ni tenían nada, era todo caminos que ellos fabricaban en la selva, llevaban las plumas y toda esta ornamentación, estas figurillas y todas estas lapidarias de una punta, de un extremo a otro de Mesoamérica. Y terminamos hablando precisamente de la escritura, que si bien es verdad que tradicionalmente se viene identificando con la jeroglífica y bueno, pues recordando, ¿no? Por recordar siempre un poco a la egipcia, pues en realidad se sustenta este sistema pues en otro más parecido al chino por su concepción pictográfica, a base de ideogramas que pueden anidarse para nociones más complejas o funcionar solo como representaciones fonéticas, ¿no? Sí. También esa expresión escrita del mundo maya sigue siendo pues un campo, un territorio por conocer, ¿no? Sí, la escritura, sí, ya te digo, a partir de los años 60, 70, esa fue la década esplendorosa, ¿no? Su escritura, pues cuando llegaron, por suerte, no sé si por suerte o por desgracia, ¿no? Porque no sabe uno, los españoles no tuvieron no fueron los que, digamos, eliminaron esa cultura, ¿no? Porque ya desde el siglo X, después del clásico, empieza el posclásico y empieza ya la decadencia. Muchas ciudades ya quedaron en la selva y quedaron fuera ahí. Entonces se fue perdiendo y cuando llegaron los españoles, hay muy poca, ya lo refleja creo que Diego de Landa, que partícipe en este cambio, de cambiar su idioma, porque había muchos idiomas, desde aproximadamente unos 100 dialectos, y actualmente hay, lo dijimos me parece en el otro encuentro anterior, aproximadamente 40 o 40 y tantas idiomas que resultaron de ahí, de esa parte. Es diferente, es como los chinos, digamos, ¿no? Tienen esos símbolos, no tiene que ver nada con las fonéticas, son símbolos fonéticos e ideogramas, parecidos a los chinos, que se van anidando y formando, no tiene que ver nada con el idioma o la escritura latina, ¿no? Que las consonantes son unas monosílabas y se pronuncian de una manera diferente, ellos tenían otra cosa entonces nos costó. Y claro, el no saber descifrar, porque como ya se había perdido prácticamente la escritura, costó el doble averiguarlo. Esto por suerte ya se ha descifrado y la suerte también que tenemos, bueno, la desgracia si cabe, porque no fue causante de que eliminaran esa parte de la cultura los españoles, pero sí la Iglesia tuvo mucha culpa de que los libros que quedaban, aunque no supiesen ya leerlos prácticamente ninguno, los quemaron y los destruyeron, salvo algunos, son muy pocos. Los libros que quedan más ya son cambiados de su idioma al vocabulario latino. Entonces, ahí es diferente. Ahí ya son cosas que se recogen oralmente de leyendas y de antepasados que van. Y eso ya es posterior a la conquista, del siglo XVII y XVIII. Pero libros realmente que queden son los códices que quedan nada más que 4. Esos son los que quedan realmente ya de esa época prehispánica, que se salvaron, esos 4. Y curiosamente los 3 más importantes están en Europa. En Dresden hay uno que no se sabe cómo llegó ahí, y se lo encontraron en 1700 y pico, creo, no lo recuerdo. Luego está el Códice Madrid, que se cree que fue Hernán Cortés que se lo envió, porque en el libro, en las cartas, la relación de cartas de Yucatán, Hernán Cortés le menciona al rey que le envía 2 libros, uno de ellos pudiera ser el Códice Madrid. Estos son todos los códices son en forma de biombo, son papel amate y son unas piezas grandes y van como biombos doblados y así son las páginas. Luego está el Códice París también, que se encontró, no se sabe, es posible que uno de esos, el Dresden o el París, fuera uno de los 2 libros junto con el otro, que el Códice Madrid, que Hernán Cortés envió y que se lo encontraron en un polvoriento en el Museo de París, en una chimenea. Y luego hay otro, el Grolier,
que es el único que está en México, el único que está en tierra americana. Pero ese hay su duda, aunque se ha descifrado, se ha sacado que puede ser del siglo XII, perteneciente al siglo XII por el carbono 14, pero tiene una particularidad y hay muchas voces de especialistas que no lo dan como tal. Se encontró en la Sierra de Chiapas, en una cueva, en 1962 creo. Y hay una especialista que no recuerdo el nombre que dice que posiblemente que no sea así, que data de 1960, porque tiene una particularidad que no tienen los demás, que es que está escrito solo por una parte. Y aunque se parece tanto y igual, pero como que pudiera ser un fraude, eso no se tiene claro, pero es muy poco lo que nos queda. Bueno, pues continuaremos, ¿no? En cualquier caso, investigando, y vemos que siguen siendo muchas las puertas que están por abrirse, incluso por identificarse, ¿no? Que estaban ahí esperándonos para que accediéramos a ese nuevo territorio, a esas nuevas teorías, algo que esperamos seguir haciendo con tu ayuda, Antonio, porque son muchos los temas que nos quedan por comentar, abordar pues aspectos de tanta trascendencia para la civilización maya, como la astronomía, las matemáticas, el propio uso, la propia concepción del calendario, esa noción del tiempo, efectivamente, que todavía deslumbra e impresiona al ciudadano, al ciudadano del siglo XXI en cualquier parte del mundo. Antonio, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Pues muchísimas gracias. Y te deseamos que continúe ese éxito y ese feedback, esa respuesta por parte de todo ese potencial lectorado, de todas esas personas que te sigan buscando en esas librerías a través de Internet, desde todos los puntos de Estados Unidos y de América. Sí, me deja ahí dos cosas. Aparte de mi blog, donde pueden encontrar todos los textos, en el Mirar Impaciente, hay otra página que podría, una web que pudieran mirar los amantes de esto, que es la de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Ahí hay una cantidad de videoconferencias de especialistas que seguro que el que le guste eso no se va a quedar indiferente y se va a enganchar a esa web seguro.